أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el pasado sermón del viernes leí un pasaje del Mesías prometido donde él decía lo siguiente sobre la condición general de los musulmanes. Dice, si no hubiesen llegado a su condición actual y no se hubiesen distanciado por completo de la esencia del Islam, entonces, ¿qué necesidad había de mi llegada? La condición de estas personas se ha vuelto extremadamente débil. Están completamente ajenos al significado y el objetivo del Islam. Dijo, además, y esto no se leyó antes, que estas personas piensan, ¿qué hay en nosotros que sea tan contrario al Islam? Declaramos que no hay nadie digno de ser adorado salvo Allah. En otras palabras, los musulmanes en general consideran que ellos proclaman que no hay nadie digno de ser adorado salvo Allah, ofrecen las oraciones, practican el ayuno durante los días prescritos para el ayuno y pagan el zakat. El Mesías prometido dice, sin embargo, yo declaro que todas sus acciones no tienen la esencia de acciones virtuosas. De otra manera, si fueran acciones virtuosas, ¿por qué no dan resultados puros entonces? Se considerarían únicamente acciones virtuosas si estuviesen libres de todo tipo de maldad y corrupción. Sin embargo, no podemos encontrar tal situación en las mismas. En la actualidad, observamos que la peor clase de desorden se encuentra en los países musulmanes y en grupos musulmanes. Están ocupados matándose unos a otros. A pesar de que todos dicen la ilaha illallah, matan a gente que también dice la ilaha illallah. Usurpan sus derechos e intentan dañarles de todas las maneras posibles. ¿Acaso estas personas están actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán? ¿Es este el ejemplo del Santo Profeta que estas personas están siguiendo? Actualmente observamos que el materialismo prevalece en todos los lugares. Incluso si la gente invoca el nombre de la religión, es únicamente para obtener éxito en sus tramas y, según su propio pensamiento, para establecer sus gobiernos o bien rescatarlos. Sin embargo, la siguiente declaración de Hazrat Aisha sobre la vida y el carácter del Santo Profeta es digna de ser escrita en oro, y es decir, si deseáis conocer sobre su carácter y sus costumbres, estudiad el Corán, que describe su vida
y carácter en detalle. Él estableció tales ejemplos para que los creyentes, sus seguidores, actuasen acorde a ellos y no únicamente gritaran eslóganes. Eso también es lo que Allah el Exaltado ha dicho. Dice, no podéis establecer una verdadera relación conmigo únicamente diciendo la ilaha. Por lo contrario, si deseáis obtener mi amor, entonces seguid a mi querido profeta y adoptar su carácter. Y así os convertiréis en mis queridos y alcanzaréis vuestro destino, que es la estación de la cercanía de Allah. De lo contrario, vuestras consignas están vacías. Así Allah el Exaltado dice, diles, si amáis a Allah, seguidme. Entonces Allah os amará y os perdonará vuestros pecados, y Allah es el sumo indulgente, el misericordioso. ¿Acaso el estado de los musulmanes de hoy es el de aquellos a los que Allah el Exaltado ama? Los clérigos, quienes los musulmanes en general creen que son los queridos de Allah y los que están más cerca de Él, son los que más desorden están creando en el mundo. E incluso en Pakistán hay algunos críticos, columnistas, periodistas y otra gente que también ha empezado a decir en las redes sociales que esta condición de los musulmanes es el resultado de estos llamados clérigos. Por tanto, en este momento, la condición general de los clérigos musulmanes requiere de alguien que les explique la realidad del Sagrado Corán, así como el Sunnah. Allah el Exaltado ha enviado a dicha persona, es decir, el Mesías prometido, acorde a su promesa. Sin embargo, los clérigos o sabios no desean escucharle, ni permiten que el resto le escuche. De hecho, han creado un ambiente general de miedo, terror, desorden y corrupción, acusando de herejía a aquel que ha venido de parte de Allah el Exaltado. Cada día se acusa al Mesías prometido de que Dios perdone, estableció la Yamat para obtener y cumplir sus deseos mundanos y para elevar su posición personal. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que era un ferviente devoto del Santo Profeta. Únicamente a través de él fuimos capaces de entender las profundas ciencias y conocimiento del Sagrado Corán. Nos guió en toda ocasión siguiendo las enseñanzas del Sagrado Corán. Así él mencionó este versículo es decir, si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará, en varias ocasiones, y presentó sus significados desde varias perspectivas. Estos son los métodos que permiten a una persona obtener la cercanía de Allah, el Exaltado, y convertirse en su ser querido, lo que protege a dicha persona de un estado de desorden y corrupción. Aparte de esto, no hay otra manera para que los musulmanes prevalezcan, a menos que establezcan y mantengan firmemente la paz en sus países y manifiesten la gloria y la grandeza del Islam en el mundo. Se conseguirán y establecerán resultados virtuosos cuando se siga al Santo Profeta de forma sincera. De otra manera, la declaración de fe
de que no hay nadie digno de ser adorado salvo Allah permanecerá como un lema vacío, al igual que la parte de que Muhammad es el mensajero de Allah. Para elaborar a fondo sobre este versículo he elegido algunos extractos de los escritos del Mesías prometido. En una ocasión dice: la causa de la división interna de los musulmanes es el amor por este mundo. La razón de esto es que si únicamente se hubiese dado preferencia al agrado de Allah el Exaltado, el hecho de que los principios de estas sectas son claros se entendería fácilmente. Además, los aceptarían y se unirían. Ahora, cuando este desorden se ha creado debido al amor de este mundo, ¿cómo se pueden considerar estas personas musulmanas si no siguen los pasos del santo profeta? Allah el Exaltado ha dicho: es decir, diles, si amáis a Allah el Exaltado, seguidme. Entonces Allah os amará. El Mesías prometido dice: en vez de buscar el amor de Allah el Exaltado y en vez de seguir al santo profeta, han dado preferencia al amor por este mundo. ¿Es esto acaso seguir al santo profeta? ¿Era el santo profeta una persona mundana? ¿Acaso tomó interés, o Dios perdone, mostró negligencia en cumplir con sus responsabilidades de los mandatos divinos? ¿Poseyó, Dios perdone, el mínimo nivel de hipocresía y pretensión y dio preferencia al mundo sobre la religión? Reflexionad. Seguir al santo profeta significa seguir sus pasos y observar cómo luego Allah el Exaltado derrama sus bendiciones. Sin embargo, la condición práctica de los musulmanes en la actualidad, además del ejemplo práctico mostrado por Allah el Exaltado, demuestran que el hecho de su condición está empeorando. Los países están luchando entre ellos. Los países musulmanes se están contactando y pidiendo a otros que luchen contra otros países musulmanes. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos ha anunciado una vez más que se están poniendo restricciones contra Irán, y esto se está llevando a cabo a pesar de que toda Europa, la Unión Europea y otros países también están en contra de esta restricción. Incluso en Reino Unido, un columnista ha escrito que el mundo entero está en contra de esta decisión del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, hay 3 países que dicen que Estados Unidos está actuando de manera apropiada. Estados Unidos es uno de ellos, el segundo es Israel y el tercero es Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita está otorgando permiso a un país no musulmán para librar una guerra contra un país musulmán. De hecho, lo está apoyando. Por lo tanto, estas son las condiciones de los musulmanes. Y es exactamente eso lo que el Mesías prometido ha descrito cuando mencionó que los musulmanes están divididos. ¿Cómo van a adquirir, pues, las bendiciones de Allah el Exaltado? El Mesías prometido ha explicado cómo una persona puede actuar en verdad virtuosamente y puede adquirir el placer de Allah el Exaltado. También ha mencionado cómo se pueden obtener las recompensas de Allah el Exaltado y explicó cómo él, es decir, el Mesías prometido, mismo adquirió estas recompensas. Se emiten edictos contra el Mesías prometido declarando que él, Dios no lo permita, se ha desviado de las enseñanzas del santo profeta y de las enseñanzas del Islam. El Mesías prometido dice: digo verdaderamente y lo hago basado en mi experiencia de que nadie puede actuar en verdad virtuosamente, obtener el placer de Allah el Exaltado, ni beneficiarse de estas recompensas, bendiciones, sabiduría profunda, verdades y visiones que son adquiridas en la etapa más alta de la purificación del alma. Es decir, cuando una persona alcanza la etapa más alta de la purificación del alma, solo entonces recibe
recompensas y bendiciones de Allah el Exaltado y ve visiones y es bendecido con la comunión con Allah el Exaltado, hasta que él se subyuga a sí mismo en seguir al Santo Profeta. Además, la evidencia de esto se encuentra en las propias palabras de Dios el Exaltado al declarar que si amáis a Allah, seguidme, entonces si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará. El Mesías prometido dice: yo soy una prueba práctica y viviente de esta declaración. En esta era y época, Allah el Altísimo comparte la comunión conmigo debido a que yo me he sumergido en el ser del Santo Profeta y lo he seguido completamente. Por consiguiente, Allah el Exaltado ha mostrado su afecto hacia mí. Por lo tanto, en respuesta a aquellos que plantean alegaciones contra el Mesías prometido, afirmando que él ha disminuido el estatus del Santo Profeta, el Mesías prometido ha afirmado para sí mismo que el estado que él ha adquirido lo ha hecho amando y siguiendo verdaderamente al Santo Profeta. La persona a quien el mundo considera que ha disminuido el estado del Santo Profeta es de hecho el verdadero y ardiente devoto del Santo Profeta quien lo siguió en la verdadera esencia. Como resultado, amar a su amado, el Santo Profeta, Allah el Exaltado lo bendijo de tal manera que también hizo al Mesías prometido su amado. En cuanto a la tarea que se le ha asignado debido a su sumisión completa al Santo Profeta, el Mesías prometido dice: fui enviado para establecer una vez más la grandeza perdida del Santo Profeta y manifestar ante el mundo las verdades del Sagrado Corán, y todo esto es prevalente. Sin embargo, aquellos que tienen una cubierta sobre sus ojos no pueden presenciar esto. Luego, explicando sobre este versículo, en un lugar el Mesías prometido dice: decid, si deseáis ser queridos por Dios y que vuestros pecados sean perdonados, entonces debéis seguirme. Esta es la traducción de este versículo de Allah el Exaltado. El Mesías prometido dice: ¿qué significa seguirme? Significa que este mandamiento es tal que un individuo no está privado de buscar la misericordia de Dios y de convertirse en una fuente de liberación de los pecados, y de este modo convertirse en una persona amada por Allah el Todopoderoso. El Mesías prometido continúa diciendo: vuestra pretensión de amar a Allah el Todopoderoso solo será auténtica y completa si seguís al Santo Profeta. Él dice: está claro de este versículo que el hombre no puede convertirse en el amado de Dios y merecedor de su cercanía a través de ninguno de sus ejercicios y esfuerzos espirituales elaborados por sí mismo. El esplendor y las bendiciones divinas no pueden descender sobre nadie hasta que una persona no esté completamente absorta en la obediencia del Santo Profeta. Una persona que se pierde en el amor del Santo Profeta y soporta todo tipo de sacrificio, recibe el resplandor de la fe que lo libera de todo lo que no sea Dios y lo libera de sus pecados y se convierte en una fuente de salvación. Él vive una vida virtuosa en este mundo y es rescatado de las tumbas estrechas y oscuras de las pasiones carnales. Esto se menciona en un hadiz donde el Santo Profeta ha dicho: es decir, soy el que levanta a los muertos y ellos serán revividos a través de mí. Los espiritualmente muertos son revividos por el Santo Profeta y sus seguidores se convierten en los amados de Allah el Todopoderoso. En otro lugar, el Mesías prometido explica más sobre este tema diciendo: Allah el Todopoderoso ha mostrado una forma de obtener una gran felicidad a través de la obediencia del Santo Profeta, como él claramente menciona en el versículo:
Es decir, di, es decir, seguidme para que Allah se haga vuestro amigo. Esto no significa que uno se dedica a la adoración superficialmente. Si esta fuese la esencia de la fe, entonces ¿cuál sería la importancia de la oración y el ayuno si alguien hace algo y se abstiene de cosas por su propia cuenta? Esto no debe confundirse con rezar superficialmente. Más bien, debemos cumplir con las obligaciones de las oraciones. Las oraciones deben ofrecerse a tiempo y uno debe orar con la mentalidad de que está frente a Allah el Todopoderoso. De lo contrario, la adoración no tiene sentido. El Mesías prometido dice, el Islam no es simplemente el nombre de una religión, sino que en realidad significa que uno se ofrece como un cordero para ser sacrificado, como dijo el santo profeta, mi muerte, mi vida, mis oraciones y mis sacrificios son todo por la causa de Allah y yo soy el primero en someterme. Por lo tanto, aquellos que son verdaderamente obedientes elevan los estándares de sus actos de adoración. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre esto y debemos mejorar al respecto. De lo contrario, nuestras demandas de devoción y obediencia estarán vacías. Comentando la perfecta creencia del santo profeta en Dios, el Mesías prometido dice, di, si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará. El hombre puede llegar a ser amado por Dios mostrando completa obediencia al santo profeta. Esto nos lleva a creer que él era el modelo de perfecta creencia en Dios. El Mesías prometido está infiriendo que el santo profeta poseía la completa creencia en Dios. Él tenía un estado que no puede ser alcanzado por nadie y por esta razón Allah Todopoderoso lo declaró como un modelo de adoración y valores morales. El Mesías prometido dice, el hombre no puede desarrollar el amor completo hacia Allah el Todopoderoso sin usar la moral y los atributos del santo profeta como su guía. Por lo tanto, Allah el Todopoderoso dice, di, si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará. La verdadera obediencia al santo profeta es adoptar su moral. Y entonces, en primer lugar, está el rango de la adoración y en segundo lugar está el rango de los altos estándares morales. Ser un verdadero seguidor significa inculcar las características morales que se han esbozado en el Sagrado Corán dentro de sí. Como se ha mencionado anteriormente, Hazrat Aisha dijo, es decir, para determinar sus cualidades morales, es decir, las del Santo Profeta, leed el Sagrado Corán, ya que sus cualidades morales son una ilustración y un reflejo de él. Por lo tanto, es por esto por lo que es necesario que leamos el Sagrado Corán. Antes de dar consejo a otros, debemos valorar nuestra propia condición y ver, tras aceptar al Mesías prometido, hasta qué punto hemos hecho al Sagrado Corán nuestro código de conducta y lo hemos incorporado a nuestro Bet. Hasta qué grado hemos permanecido firmes en la veracidad y en la justicia, y hasta qué nivel hemos hecho esfuerzos para cumplir con los derechos de los demás. El Mesías prometido dijo en una ocasión, no todo el mundo tiene la capacidad de reunirse con Dios por su cuenta, y por ello es necesario un intercesor, y dicho intercesor es el Sagrado Corán y el Santo Profeta. Por tanto, aquel que le abandona nunca podrá obtener su propósito y tener éxito. El hombre es de hecho un sirviente,
y el papel de los sirvientes es seguir las instrucciones de su maestro. Por tanto, si deseáis recibir las bendiciones del santo profeta, entonces convertíos en sus siervos. Allah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: es decir, oh mis sirvientes, que habéis cometido excesos contra vuestras propias almas. El Mesías prometido dice, en este caso la palabra gente se refiere a sus sirvientes en lugar de a personas individuales. Con el fin de convertirse en siervos del santo profeta, es vital que uno le envíe sus saludos y obedezca cada uno de sus mandamientos, así como abstenerse de aquellos actos que él ha declarado ilícitos. En otras palabras, si amáis a Allah el Todopoderoso, entonces mostrad completa obediencia al santo profeta y haceros devotos, así como entregaos completamente a su camino, y entonces Allah el Todopoderoso os amará. Por tanto, incluso si un pecador en serie quiere reformarse completamente, puede ganar el amor de Allah entregándose completamente en istighfar y siguiendo el ejemplo del santo profeta. A continuación, el Mesías prometido dice: una forma de satisfacer a Allah el Todopoderoso es demostrar completa obediencia al santo profeta. Podemos ver que la gente se ha enredado en todo tipo de costumbres y rituales. Gran variedad de innovaciones dañinas y costumbres son practicadas por la gente después de la muerte de una persona, cuando deberían realizarse oraciones y súplicas que son ofrecidas por los fallecidos. Cuando se realizan estos rituales sin sentidos, no solo van en contra del santo profeta, sino que de hecho son un insulto al santo profeta. Las nuevas costumbres que han sido inventadas no solo violan las instrucciones del santo profeta, sino que en cierto modo le afrontan. Ahora, aquellos que han aprobado leyes de blasfemia contra el santo profeta son aquellos que están más involucrados en las prácticas de dichas innovaciones perniciosas. El Mesías prometido continúa diciendo, en relación a la naturaleza del insulto que ciertas personas muestran al santo profeta, es como si no consideraran al santo profeta como suficiente, porque si lo hubieran hecho, ¿por qué necesitarían rebajarse a este bajo nivel de crear estas costumbres y rituales? Y, por tanto, estas personas que lanzan edictos de infidelidad contra nosotros deben mirar a su propia condición. El Mesías prometido después dice en una parte, el santo profeta dice que si amáis a Allah el Todopoderoso, entonces seguidme. Seguirme resultará en que Allah el Todopoderoso os adme y Él os perdonará de vuestros pecados. El Mesías prometido afirma, por tanto es evidente que a partir de este versículo, que si uno no sigue completamente al santo profeta, no podrá obtener la gracia y bendiciones de Allah el Todopoderoso, ni le será otorgada la comprensión y sabiduría que puede liberar a su vida del pecado y la naturaleza feroz de sus deseos internos. La expresión los ulemas de mi umma corresponde a estas personas. Si uno desea atenuar las pasiones de su interior, entonces debe mostrar completa servidumbre al santo profeta y seguir su noble ejemplo. Asimismo, si uno desea obtener completo entendimiento y sabiduría y convertirse en su ser querido, entonces uno debe seguir el ejemplo del santo profeta. Si uno busca seguir una vida libre de pecado, entonces debe seguir el ejemplo del santo profeta. Aquellos que cumplan esto obtienen el estado de aquellos a los que el santo profeta llamó los ulema de mi umma, que serían como los profetas de Bani Israel. Sin embargo, esto ciertamente no aplica a los ulema de hoy, y no han obtenido este estatus porque no creen en la eterna gracia y bendiciones del santo profeta. Ellos no creen que uno pueda obtener las bendiciones del santo profeta. Además, en relación al estatus del santo profeta, el Mesías prometido dice: el estatus más alto del santo profeta fue que él era la amada de Dios, y sin embargo, Dios también enseñó a otros que pueden obtener este estatus tal y como él afirma. Es decir, di, si amáis a Allah, seguidme, Allah os amará.
Allah el Todopoderoso hizo esta proclamación a través del Santo Profeta. El Mesías prometido además dice: reflexionad profundamente sobre esto. ¿Qué más se necesita cuando el amor por el Santo Profeta le permite a uno convertirse en el amado de Dios? El Mesías prometido a continuación afirma: aquel que afirma que la salvación puede ser obtenida sin el Santo Profeta está diciendo una mentira, dado que esto es completamente contrario a lo que Allah el Todopoderoso nos ha enseñado. Allah el Todopoderoso afirma, es decir, oh Profeta Muhammad, que la gente sepa: si amáis a Allah el Todopoderoso, entonces seguidme, Allah os amará. Sin seguir al Santo Profeta, nadie puede obtener la salvación. Aquellos que cosechan la enemistad contra el Santo Profeta también se les rendirá cuentas. Esto es parte de nuestra fe. En una ocasión, el Mesías prometido estaba teniendo un debate en forma de preguntas y respuestas con un cristiano. El cristiano presentó una referencia en relación al estatus de Jesús, en la cual Jesús dice: en relación a sí mismo: vengan hacia mí, todos los que trabajáis y soportáis cargas, y os daré descanso. Jesús también declaró: yo soy ligero y yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, dijo que Él es la luz, uno que muestra el camino y que da la vida, por lo tanto deberían acercarse a Él. Ante esto, el erudito cristiano hizo la pregunta: ¿acaso el fundador del Islam, el Santo Profeta, se refirió a sí mismo en estos términos? El Mesías prometido respondió esto diciendo: el Santo Corán dice claramente, es decir, di: si amáis a Allah, seguidme. Entonces Allah os amará y os perdonará vuestras faltas. El Mesías prometido declara: la promesa de que Dios ama a aquel que siga al Santo Profeta supera a todos los dichos del Mesías, porque no puede haber una estación más elevada que la de alcanzar el amor de Dios. Jesús dijo que le siguieran para adquirir la luz. Sin embargo, Dios el Todopoderoso le dice al Santo Profeta que debe declarar que aquel que lo sigue puede convertirse en el amado de Dios el Todopoderoso y también se le perdonarán sus pecados. El Mesías prometido declara además: ¿quién es más digno de proclamarse a sí mismo la luz que el que conduce al amor de Dios? Este fue el periodo en el que los misioneros cristianos predicaban ampliamente el cristianismo en la India y cientos de miles de musulmanes se habían convertido al cristianismo. Los eruditos y líderes musulmanes no eran capaces de defender el Islam y presentar el elevado rango y la grandeza del Santo Profeta, de tal manera que los no musulmanes quedasen enmudecidos. Fue en ese momento cuando el Mesías prometido los desafió, ya que Dios el Todopoderoso le había enviado a él para presentar el verdadero rango del Islam y del Santo Profeta al mundo. La historia de la India da testimonio de el hecho de que fue este gran campeón de Dios quien defendió al Islam de los ataques de los misioneros cristianos con fuertes pruebas y argumentos, que no solo los detuvieron en seco, sino que también los derrotó. Encontramos en la historia que esto fue reconocido por los mismos musulmanes de esta época. De hecho, incluso en la época actual, los ulemas que se oponen a nosotros reconocen este hecho. Hace algunos años,
El doctor Israrul Haq, que ahora falleció, admitió que fue Hazrat Mirza Ghulam Muhammad de Qadian quien realmente defendió el Islam en aquellos días. En cualquier caso, es un hecho demostrado que ningún erudito ha sido capaz de elevar el honor del Islam y del Santo Profeta igual que lo ha hecho el Mesías prometido. El Mesías prometido presentó un argumento muy hermoso del versículo Di si amáis a Allah, seguidme, para demostrar que Jesús falleció. Los árabes en particular creen firmemente que Jesús está vivo en los cielos. Sin embargo, el Mesías prometido refuta esta afirmación presentando el siguiente argumento y afirma: en mi opinión, un mu'min es aquel que sigue al Santo Profeta y solo esa persona puede alcanzar un elevado estatus, tal como Dios el Todopoderoso declara. Es decir, di, si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará. El Mesías prometido declara: el verdadero amor exige que uno desarrolle un vínculo profundo con las acciones de la persona amada. Es decir, uno debe tener una relación cercana y de apego. El Mesías prometido declara además: la muerte está incluida en la sunna del Santo Profeta. Es decir, el Santo Profeta también experimentó la muerte. El Santo Profeta falleció, por lo tanto, ¿quién puede anhelar vivir para siempre o aprobarlo para que cualquier otra persona viva para siempre? Nadie puede vivir eternamente entre los seguidores del Santo Profeta, y nadie tendría este deseo si cree verdaderamente en el Santo Profeta, ni creería en una doctrina que afirma que otra persona tiene una vida eterna. El Mesías prometido declara: el verdadero amor exige que uno esté completamente inmerso en la subordinación al Santo Profeta, en cuanto a que tiene control total sobre sus pasiones internas y reflexiona sobre la umma a la que pertenece. En el caso de que alguien tenga la creencia de que Jesús todavía está vivo en los cielos, ¿cómo puede entonces profesar verdaderamente amar y seguir al Santo Profeta? Puesto que él acepta que Jesús es superior y declara que el Santo Profeta está entre los muertos y se siente satisfecho pensando que Jesús todavía está vivo. Por un lado, afirman amar al Santo Profeta y seguir sus mandamientos, pero por otro lado, al aceptar que el Mesías está vivo en el cielo, lo aceptan como superior. Por lo tanto, en la época actual, solo el Mesías prometido ha defendido al Islam y al Santo Profeta de cada ataque, así como también elevó su estatus. Este fue el propósito del advenimiento del Mesías prometido. Sin embargo, los clérigos musulmanes solo plantean acusaciones contra él. Mientras explicaba el hecho de que solo el Santo Profeta está vivo, el Mesías prometido declara: solo ponderad sobre el hecho de que, contrariamente al Corán y a la Sunna, cuando las personas afirman que el profeta Jesús está vivo en los cielos, dan a los sacerdotes la oportunidad de plantear acusaciones. De inmediato dicen que vuestro profeta ha perecido y Dios nos perdone, está enterrado en la tierra. De hecho, esto ha salido en ciertos canales de televisión y debido a esto los árabes se sienten inquietos sobre este asunto. Finalmente, cuando escucharon nuestros argumentos a través del programa árabe llamado Hibar en la MTA, muchas personas apreciaron nuestros argumentos y los aceptaron. Sin embargo, los clérigos no los aceptan. El Mesías prometido declara además: ellos, refiriéndose a los sacerdotes, dicen que el profeta Jesús está vivo en los cielos y a la vez calumnian al Santo Profeta diciendo que él ha perecido. Son los sacerdotes cristianos quienes espontáneamente responden diciendo: vuestro profeta ha muerto y está enterrado en la tierra, Dios nos perdone. Además, la propaganda cristiana ha consistido en difamar al Santo Profeta diciendo que ha muerto. El Mesías prometido declara: contemplad sobre este asunto y decidme,
¿Acaso esta creencia no es una mancha en el profeta que fue el más grande de todos los mensajeros y el sello de los profetas? Ciertamente mancillan su honor y son culpables de blasfemia contra el santo profeta. El Mesías prometido declara además: es mi firme creencia que la desgracia y la calamidad que les ha sucedido, es decir, los musulmanes que creen que Jesús está vivo, se debe al hecho de que han dado a los sacerdotes una amplia oportunidad para difamar al santo profeta. La condición de los musulmanes se debe a esta misma razón. El Mesías prometido profundiza en el tema aún más diciendo: por un lado, proclaman verbalmente que el santo profeta es el más grande de todos los profetas, es decir, el profeta superior a todos los profetas, mientras que por otro lado creen que falleció después de 63 años y que el Mesías sigue vivo hasta el día de hoy, cuando en realidad Dios el Todopoderoso se refiere al santo profeta diciendo, es decir, y grande es la gracia de Allah sobre ti. ¿Es falsa esta declaración de Dios el Todopoderoso? El Mesías prometido dice no. Es absolutamente cierta, pero aquellos que afirman que el santo profeta ha perecido son mentirosos. No hay ninguna declaración que sea más degradante que esta. La verdad del asunto es que al santo profeta se le otorgaron ciertos atributos que no fueron otorgados a ningún otro profeta. Creo y lo considero muy importante que cualquier individuo que no considere vivo al santo profeta es un kafir. El Mesías prometido declara además: qué desafortunado es que las mismas personas que se sienten vinculadas al santo profeta lo declaren muerto, Dios nos libre. En cambio, al profeta de cuyo pueblo Dios declaró, es decir, que fue golpeado con la humillación y la indigencia, lo consideren vivo. Habiendo mencionado el hecho de que después del santo profeta no puede aparecer ningún profeta anterior, es decir, que ya que Jesús fue un profeta de la dispensación mosaica y falleció, y por lo tanto no puede aparecer ahora ningún profeta de la dispensación mosaica, el Mesías prometido declara a continuación: esta bendición solo puede buscarse mediante la completa obediencia al santo profeta, porque solo el santo profeta es un profeta vivo. Por lo tanto, debido a su completa obediencia al santo profeta, Dios el Todopoderoso envió al Mesías prometido en esta época como el Mahdi esperado y el Mesías. Su estatus es el de un profeta subordinado que no aporta una nueva ley. En consecuencia, el Mesías prometido declara: este honor que he recibido no se debe a ninguna cualidad mía, sino que se debe a la gracia de Dios el Todopoderoso, que me ha concedido lo que no hubo otorgado a profetas, mensajeros y sabios del pasado. Me hubiera sido imposible recibir esta bendición de no ser por mi completa devoción a mi jefe y maestro, el orgullo de los profetas, el mejor de toda la creación, el profeta Muhammad, el elegido. Por lo tanto, todo lo que se me ha conferido a mí se debe a mi obediencia al santo profeta. A través de este conocimiento completo y perfecto, sé muy bien que ningún individuo puede alcanzar a Dios el Todopoderoso a menos que muestre obediencia a este profeta, ni tampoco puede alcanzar la sabiduría absoluta. En este punto deseo mencionar que tras la completa y fiel obediencia al santo profeta, lo primero que se instaura en nuestro interior es un corazón puro e inmaculado, es decir, que se erradica del corazón el amor al materialismo y en su lugar se reemplaza con la sed de la satisfacción eterna y duradera. Después, gracias a este corazón virtuoso, uno obtiene el amor más perfecto y puro de Dios el Todopoderoso. Cuando uno alcanza el amor en este mundo, entonces se le otorga el amor de Dios el Grandioso. Uno hereda todas las bendiciones y obedece al santo profeta, tal y como Dios el Todopoderoso ha declarado. Es decir, si amáis a Allah, seguidme. Di, si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará. En efecto, es una mera falacia afirmar que se posee el amor de otro cuando éste no es mutuo. Si un hombre ama realmente a Dios el Todopoderoso, Dios también ama a esta persona. Luego, Él es ampliamente aceptado en la tierra y cientos de miles de personas reciben el verdadero amor de este ser humano.
A continuación es bendecido con el poder de la atracción y se le otorga una luz que permanece siempre unida a él. Por lo tanto, observad cómo en esta época Allah el Todopoderoso ha inculcado el amor en los corazones de los seres que viven en las partes más remotas de África, donde cientos de miles de personas han aceptado el Ahmadiyyat y el Mesías prometido. El Mesías prometido declara: cuando uno ama a Dios el Todopoderoso de todo corazón, por encima de todos los objetos mundanos, y desaparece de su corazón la percepción de grandeza y majestad de todos los demás seres excepto Dios, y considera que todo lo demás no tiene más valor que el de un insecto muerto, entonces Dios el Todopoderoso desciende sobre su corazón con una gran manifestación, tal como si un espejo claro fuera colocado ante la luna, y se dijera metafóricamente que debido a su reflejo, la misma luna del cielo está presente en el espejo. De la misma manera, Dios desciende sobre ese corazón y lo convierte en su trono. Esta es la razón por la cual el hombre fue creado. Por lo tanto, el Mesías prometido fue el ardiente devoto del santo profeta, y es debido a esto que Dios el Todopoderoso le mostró su amor y le honró declarándole como el Mesías prometido y Mehdi y como un profeta subordinado, puesto que hemos aceptado al Mesías prometido. Que Allah el Todopoderoso nos permita apreciarle y también nos permita mostrar completa devoción al santo profeta. Que Él nos permita a cada uno de nosotros seguir el ejemplo del santo profeta acorde a nuestras habilidades y capacidades, y que Él permita a los musulmanes aceptar y seguir al ardiente devoto del santo profeta. La paz de Dios sea con él. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر